permitió capacitar a más de 4.000 estudiantes aquí en la Sierra Norte, Sierra Centro, el Austro. El título del taller era Tres retos para promotores de conciencia marítima. Obviamente lo estamos viendo desde un enfoque de réplica, o sea, para que ustedes puedan usar la presentación que ya se les compartió y puedan aplicarlo en el curso, en la materia y en el ámbito específico, ¿no? Recordando rápidamente estos tres retos, ¿de qué se componía? ¿Cuál era el primer reto? ¿Se acuerda? ¿De qué conversábamos? Déjenme preguntarles por nombre entonces. Aikel, ayúdeme Aikel con el primer reto, ¿se acuerda? ¿Cuál era la primera necesidad de cambio que teníamos en el ámbito de la conciencia marítima? Lo tiene en pantalla, ¿sí? ¿Sobre qué estábamos trabajando? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Sí, sobre tener conciencia de nuestro territorio, igual la parte marítima, La imagen mental de nuestro país, ¿verdad? De país. todo Ajá, lo que es. Entonces, ante la pregunta, pues la gran mayoría de ustedes, tal como lo han hecho la gran mayoría de personas a las cuales hemos estamos el capacitado, 2. se inclinaron básicamente por el 2, otros por el 6, algunos por ahí por el 3. Pero ¿cuál era la respuesta correcta? Era las 5, ajá. Era la 5. Muchísimas gracias, Aikel. Muy Ya. bien, Pedro, Pedro Sagñay, cuénteme, esta respuesta que encontramos en más de los 30 participantes que estuvieron en la sesión pasada, ¿era algo particular o se reflejaba a nivel país? ¿Qué conversábamos sobre eso? Ya, frente a la imagen números, es el completo que nosotros estamos aprendiendo en cuanto a la extensión marítima del Ecuador, tanto continental como insular. Ese espacio que nosotros tenemos frente a nuestros espacios son los que realmente se desconocía. Hoy en la actualidad estamos identificando que nuestro marítimo es tan amplio que es un futuro prometedor si nosotros hacemos adecuadamente el uso de los recursos marinos, costeros e insulares. Muy bien, gracias, Pedro. Sí, en realidad veíamos como las imágenes que están en la parte superior lo reflejan. Era un problema nacional. La imagen mental de Ecuador no se está reflejando adecuadamente como es. Omite la parte del espacio marítimo. En la parte inferior habíamos conversado, ¿no? Si ustedes pudieron revisar la presentación que ya se les pasó, que Ecuador en realidad, desde el artículo 4 de la Constitución, se encuentra integrado por su espacio continental, su espacio insular, el espacio regulado por la Convemar, 200 millas frente al continente y 200 millas náuticas alrededor de Galápagos. Y aparte de eso, por la propia Convemar, artículo 76, la posibilidad de extender eh, soberanía, derechos de soberanía sobre estas áreas, ¿no? La de aquí con la cordillera de Colón, de Coco y de Carmen. Esto lo vamos a ver justamente el día de hoy. Vamos a profundizar un poquito más, pero este era el primer reto. Sobre esto trabajamos, era la primera necesidad. ¿Sí? Ahora no nos quedamos allí, sino que avanzamos en un segundo reto. El segundo reto era poder valorar adecuadamente. ¿Se acuerdan que conversábamos aquí en este segundo reto? Ayúdenos recordando, por favor, Cecibel Alviare. Cuéntenos. ¿Se acuerda de este segundo reto? ¿Qué abordamos aquí? Sobre el oxígeno que es generado mayoritariamente por los árboles, la importancia del oxígeno que no solamente es en los árboles, sino también ahí participó Pedrito y decía que era importante también, me parece que era Pedrito, también o ya sea, no me acuerdo quién fue de los dos, que era también, hablábamos de las algas también que hay en el mar y que también nos ayudan a la generación de oxígeno. Ajá, Entonces, ¿era un mito o era una realidad lo que la pregunta plantea? una realidad. Era un Es mito. decir, que el oxígeno es generado mayoritariamente por los árboles. Eso No, no, ocurre no, en la no, realidad. no. Es que yo le complementé con las plantas que hay en el mar. Esto es un mito. Ajá, Exacto. La sí, pregunta es un mito, ¿no? un Y mito, hay sí. una gran base científica sobre Ajá, eso. Y el enfoque aquí era poder dar a conocer a nuestros estudiantes
la forma de poder valorar adecuadamente el océano, darle una respuesta más allá de que el océano nos abastece de peces. ¿Se acuerdan que conversamos de eso? Le voy a pedir a Cristian. Cristian, cuéntenos sobre esta lámina, ¿de qué conversamos aquí? ¿De dónde nace? No se escucha, Cristian, pero veo que sí tiene el micrófono activado. No, no logramos escuchar, Cristian. Parece que tiene un pequeño problema con el micrófono. Ya, no importa, ya lo hacemos participar. Me ayuda entonces Yacer. Yacer Pérez, ayúdeme Sí, con esta lámina. ¿De qué se bueno, trataba? ¿De dónde nacía? ya, esta lámina, mi sargento, básicamente lo que usted nos quiso mostrar en esta lámina son las fuentes de abastecimiento, los servicios que nos podía proporcionar la parte esta del mar, ¿no? Los servicios de abastecimiento que eran los peces, la alimentación que se podía adquirir del mar, la parte cultural, que era la parte que se podía bucear siempre y cuando se haga de manera responsable, se podía hacer buceo, snorkel, o sea, se podía conocer el mar desde el punto de vista submarino, ¿no? La parte de la regulación, que es la parte esta de oxígeno, básicamente, que se trataba, que usted nos mencionaba, y la parte de apoyo, que ofrecía la parte esta del hábitat, de manglares y toda esta serie de cosas. Eso básicamente fue lo que usted dijo de esta lámina o estas cuatro subláminas que están presentadas ahí, de lo que recuerdo, ¿no? Muy bien. En torno a este segundo reto, que implica que los estudiantes o cualquier persona en el Ecuador pueda dar una razón objetiva sobre la importancia del mar, aparte de los peces, habíamos hablado que de las metodologías propuestas, la que describe esta, que la lámina muestra, que es la FAO, es quizás una de las más fáciles de entender. Aquí la FAO, bajo esta perspectiva, nos da 18 servicios ecosistémicos, agrupados en cuatro categorías. ¿Sí? La categoría de abastecimiento, la categoría de servicios culturales o espirituales, la de apoyo y la de regulación, como bien lo mencionó Yacer. La de abastecimiento es la más común, implica todo lo que el ser humano toma del mar para abastecerse. Estos sean recursos biológicos, no biológicos, hablamos de peces, hablamos de moluscos, hablamos de recursos minerales, de gas, toda materia prima, sal, que pueda el ser humano tomar y abastecerse del mar. Es lo más conocido, ¿no? Es lo más común. Poco común son los servicios culturales o espirituales, que aunque los vivimos, quizás no lo hemos diferenciado como un beneficio, o al menos no sabemos expresarlo. El nadar con el pez más grande del mundo es un beneficio de un océano saludable. El pararse en la playa, tomar una foto, trotar por la arena, nadar en un océano limpio, esos son beneficios que el ser humano pues se sirve de este medio natural. Los servicios de regulación, pues ya hemos hablado un poquito de eso. El océano nos permite regular la temperatura, el clima, permite el ciclo del agua, la regulación de oxígeno, absorción de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Los servicios de apoyo, pues, hacen referencia a que literalmente el océano permite la existencia de hábitats, o sea, físicamente permite que eso ocurra y comienza a generar biodiversidad y toda una serie de ecosistemas y hábitats vinculados con este tema. Entonces, en síntesis aquí, los estudiantes tendrían al menos 18 razones para poder valorar el océano. ¿Ok? Y nos habíamos quedado en el último reto, que tenía que ver básicamente con diferenciar este concepto histórico y vigente de lo que es conciencia marítima, ¿no? Les voy a rogar que mantengan sus cámaras encendidas, por favor, los que puedan, para poder interactuar un poquito. A ver, aquí en a Sulamit Sánchez, creo que así se pronuncia. Sulamit Sánchez, cuéntenos, ¿qué hicimos aquí? Y aquí nos quedamos, ¿no? La sesión anterior.
Zulami, ¿me escuchas? No, ya. Veamos con... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Zulami? Hola, Buenas tardes. ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sí me pude escuchar la pregunta? No, lo que pasa es que yo recién me conecto, recién estoy llegando recién estoy llegando del trabajo. Ya, está bien, Zulami, muy bien. Muy Estaremos amable. entonces más adelante para poder hacer participar. Por eso les Gracias. pido que enciendan la cámara para poder estar atento a eso. Veamos con Noé Salazar. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Noé? Bien. Cuéntenos, en esta lámina, en este punto de la presentación del taller anterior, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, cada uno de los grupos trató de dar su punto de vista aparte de la conciencia marítima. En eso habíamos quedado, pero de forma general hablábamos de este concepto. Entonces, un concepto más o menos que estábamos hablando es la diferencia entre conciencia marítima y conocimiento marítimo. En lo propiamente marítimo se trata de los intereses marítimos y en lo nacional se hace referencia a la condición geográfica del país y algunos aspectos históricos, antropológicos que han incidido en nuestras aproximaciones al mar. Entonces, en esta parte general estábamos tratando. Ok, aquí, gracias, Noé. En este punto de la presentación hicimos un trabajo de grupo. Básicamente el reto aquí era entender lo que significa conciencia marítima. Se les pidió a los grupos que le pongan un nombre, ¿se acuerdan? Además, se les pidió que generen un ejemplo, sea en el enfoque positivo o sea en el enfoque negativo sobre lo que es o no es conciencia marítima. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos desarrollando alguna actividad en nuestra comunidad educativa de conciencia marítima y que no sepamos que lo estamos haciendo o no lo difundamos. O puede ser que pensemos que estamos haciendo conciencia marítima cuando en realidad no lo estamos haciendo. ¿Cuál es la clave aquí entonces? Entender este concepto, ¿no? Yo quisiera que con toda sinceridad aquí me ayuden levantando la mano virtual. ¿Quiénes de ustedes ya habían conocido? Vemos aquí aproximadamente cuántas personas. Bueno, ¿quiénes de ustedes ya habían conocido este concepto? ¿Lo habían citado, lo habían tomado en cuenta? Con toda confianza, esto es para retroalimentarme nada más, para conocer. Solamente una persona veo que está levantando la mano. Dos, ya. Entonces, tres, ya estamos hablando que de las 32 personas, cuatro manos levantadas. Casi un 30% exagerado. 5, ya. Miren lo importante de esto, ¿no? O sea, la base de la conciencia marítima o de cualquier actividad que se quiera hacer de conciencia marítima es entender lo que es, cuál es su base. Ya pueden bajarla, por favor. ¿Cuál es su base conceptual? Si ustedes que son parte de un colegio que tiene identidad naval, que está vinculada a la Armada del Ecuador, no habían conocido este concepto, imagínense el resto de colegios. Por eso esta retroalimentación es muy importante para nosotros. Todo lo que es o lo que no es conciencia marítima tiene que partir de aquí. Y entender este concepto pues es sumamente importante para poder diferenciar adecuadamente actividades, propuestas, estrategias, proyectos en el marco de este objetivo que la Armada realiza, exclusivamente a nivel nacional. No hay otra entidad, como les decía, que se enfoque en esto. Ustedes dieron varios ejemplos en la sesión pasada, algunos estratégicos, algunos macros, algunos más puntuales. Independiente del ejemplo de aplicación, lo importante aquí es validarlo con este concepto, ¿no? Primero, ¿cuál es la primera palabra clave aquí? Vamos a entenderlo un poquito. ¿Qué es lo que es la conciencia marítima en sí? ¿Qué está señalado aquí? Es una capacidad. Por ahí comienza todo. La conciencia marítima es una capacidad. Si es una capacidad, tiene que ser desarrollada. Sí, y dicho de otra forma, si es una capacidad y la Armada tiene la misión de fomentar y fortalecer la conciencia marítima,
Quiere decir que el pueblo ecuatoriano o los ecuatorianos necesitamos desarrollar esta capacidad. ¿Ok? Partiendo por ahí. Ahora, esta capacidad que está vinculada a un colectivo se define aquí o se desarrolla en tres etapas o en un proceso de tres partes. ¿Cuáles son esos procesos? Según el concepto. Un grupo o una persona primero comprende. Miren, Acepta y valora. exacto. Miren lo importante que aquí no se trata solamente de llenar de información o de hacer una actividad puntual, ya no. Se trata mucho con la aceptación y la valoración. ¿De qué? De un ámbito específico particular. Miren lo que dice, el grado de dependencia que se tiene con respecto al mar. Y aquí entra en juego un grado de dependencia de supervivencia, de desarrollo, de bienestar y de seguridad. No es un concepto tan simple, les cuento. No, hay que analizarlo bien y sobre todo al menos hay que propender cumplir este proceso de aquí, ¿no? Cuando yo logro que un colectivo, una persona, mi grupo de estudiantes, mi grupo a quien estoy incidiendo, comprende algo, pero no me quedo ahí, sino que acepta y valora eso, ahí estoy acercándome al ideal de hacer conciencia marítima. ¿Ok? Quiero darles un ejemplo puntual que tratamos de usar siempre en esta explicación. Ustedes ven ahí la noticia recogida por la BBC en el año 2010. Si ustedes recuerdan, en el año 2010 se generó un terremoto en Chile. ¿Se acuerdan? Un terremoto que generó incluso un tsunami no destructivo en Galápagos. Ahora, lo interesante de este evento es o lo que la noticia recoge es lo que gira en torno a una niña de, en ese entonces aproximadamente 10 años, me parece. 12 años, perdón. Está aquí en el título, ¿no? La niña estaba en la playa y luego del terremoto, ella identificó un fenómeno atípico en el mar, un comportamiento atípico. ¿Ok? ¿Cuál fue ese comportamiento? Que el mar comenzó a retroceder. La playa se comenzó a extender, se hizo mucho más atrás. Si ustedes han conocido un poquito de tsunamis, conocerán que este comportamiento del mar, cuando el mar retrocede, es un claro indicador de que un tren de olas de tsunami está por llegar. ¿Ok? Ahora, miren lo que pasó aquí. La noticia redacta que días atrás, esta niña de 12 años había recibido un taller vinculado con riesgos de tsunami. ¿Sí? Ella comprendió esta temática, que podríamos decir es de conciencia marítima, y que está orientado a la gestión de riesgos. Entonces ella comprendió, seguramente el profesor le dijo qué hacer, porque se evidencia en la noticia, lo que describe la noticia es que ella no se quedó parada en la playa como quizás una persona que no conocía de este riesgo se hubiera quedado observando los peces, observando que el mar retrocede, sino que inmediatamente corrió y tocó la alarma comunitaria. Y ese acto, dice la noticia, provocó que justamente muchas personas de esa localidad puedan salvarse, puedan estar alertas de este fenómeno. Entonces, al final, eso es lo que se quiere cuando se genera o se planifica un proceso de conciencia marítima. Que una persona o que un colectivo pueda no solamente comprender algo, sino que de aquí en adelante actuar en el marco del concepto que lo revisamos, es aceptar y valorar un comportamiento adecuado en torno al mar. ¿Ok? A eso se apunta. Entonces, una niña aquí que fue sensibilizada en conciencia marítima marcó la diferencia para que muchas personas se puedan salvar y puedan comenzar, bueno, puedan poner a salvaguarda sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece hasta allí? Déjenme interactuar un poquito con ustedes, que con esto hemos terminado el primer taller. Eh, Siguen habiendo muchas cámaras apagadas. No los quisiera interrumpir si están haciendo algo ajeno al taller, pero quienes puedan participar enciendan las cámaras para poder considerarlos, por favor. Recuerden que tengo que dar reporte de esto a mi capitán Vinuesa y por eso se está grabando
eh, la sesión. Perdón, cuéntenme, ¿qué les parece este taller? ¿Será primero algo significativo para sus estudiantes en el contexto del currículo de Eliseo? ¿Creen que lo pueden replicar en alguna materia, en algún ámbito? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué de las actividades que ya han realizado o que pensaban que eran de conciencia marítima son o no son de este ámbito? Si quisiera conocer un poquito de ustedes, por favor, en torno. A ver, déjenme nombrarles. Algunas cámaras ya se encendieron ahorita. Ernesto, cuénteme, Ernesto, ¿qué le pareció el desarrollo de este taller? ¿Este enfoque es posible replicarlo en el contexto de los liceos? Por supuesto, buenas tardes. Sí, he estado escuchando todo. Evidente que en la anterior pues, exposición y reflexión nos había invitado a valorar sobre todo esos cambios que debe haber dentro de los datos históricos, datos geográficos, para enseñarnos a través de los textos la realidad del Ecuador y su extensión, también el valorar el mar, valorar la educación ambiental. Y habíamos visto algunos problemas, situaciones que inclusive habían determinado, por ahí algún compañero había visto el río Pita, cómo se había desbordado por acá, ¿no? En el valle. Entonces son situaciones que también vale tratarlas como reflexión para buscar respuestas. Y evidente, toda la exposición es válida. Entonces sí, la conciencia marítima hay que crear siempre desde la educación, pero para lo cual necesitamos prepararnos nosotros y también preparar a los padres de familia, porque toda la comunidad educativa debe estar enterada, no solo nosotros. Ah, buen punto. O sea, involucra a los padres y todos los que tienen incidencia en el colegio. Ya, gracias, Ernesto. María Soto, quisiera que me ayude con la segunda pregunta. Habíamos dicho que ya conociendo el concepto, ahora sí, ¿cuáles de las actividades que ustedes están desarrollando o que pensaban desarrollar podrían enmarcarse ya ahora en lo que es conciencia marítima desde su base conceptual, ¿no? No porque sea una actividad infructuosa o esté mal, sino simplemente ya entendiendo mejor el concepto ahora. O qué actividad futura podrían hacer ahora para desarrollar verdaderamente una conciencia marítima. Eh, yo pienso que ya podríamos aplicarlo, aunque sí lo hemos aplicado en primaria, trabajar y hacer con los grupos, en mi caso somos primaria, que ellos puedan ver desde un punto de vista de, de más cuidado y hasta de supervivencia para los momentos en que se presente cualquier catástrofe. Ya, muy bien. Está como el ejemplo de la nota periodística de la BBC. Sí, Claro. es importantísimo gracias María, esta perspectiva, ¿no? Miren que la conciencia marítima, según su base conceptual, tiene mucho que ver con la educación en valores, con la posibilidad de que el grupo incidido reflexione sobre lo importante que es y tomar una decisión en torno a eso. No se trata solamente de transmitir información de un medio natural, que se convertiría en ciencias naturales o en ecología, sino que va más allá, que por eso es tan complicado a veces desarrollar procesos efectivos de conciencia marítima. Entonces, muchas gracias por esa retroalimentación. Vamos a iniciar el segundo taller ya. Salvo que tengan alguna pregunta, duda, comentario. Sí, mi sargento, no sé si puedo intervenir. Le habla Lincoln. Claro. Mire, yo soy profesor de identidad institucional en el Liceo Naval de Quito, pero lamentablemente, como decía en la otra clase, uno de mis compañeros, creo que fue Dieguito, decía, los libros que nosotros tenemos, el texto que nosotros tenemos de identidad institucional, no está basado en la conciencia marítima, es más un libro de valores y eso es lo que nos está faltando ahí. Nos falta un texto o una guía textual para nosotros poder seguir esa guía y enseñarles la conciencia marítima a nuestros cadetes. Entonces, este taller nos sirve profundamente para desarrollar eso, pero se hace necesario, absolutamente necesario, que, si es que es posible, desde la Armada se genere
un documento, un texto con el cual nosotros poder trabajar, donde haya actividades de conciencia marítima, donde realmente el cadete del Liceo Naval Quito esté desarrollando esas destrezas de conciencia marítima. Entonces, es fundamental que hagamos eso, por favor. Muchas gracias. Ya, me adelanto, gracias, compañero, por la inquietud. Me adelanto al taller 3. Yo pensaba darle esto más adelante y bueno, es que por eso es tan importante trabajar directamente con ustedes, los docentes, ¿no? Para nosotros, bueno, en forma particular pienso que los docentes en este objetivo institucional son fundamentales para poder eh, lograr los objetivos planteados de conciencia marítima. Yo estoy a cargo de justamente de este tipo de proyectos nacionales en cuanto a la conciencia marítima y les cuento esto con mucha sinceridad porque verdaderamente nos sirve esa retroalimentación. Ahora, cuando nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Educación, nos vamos a ellos porque no tenemos lamentablemente en la DGIN personal para poder capacitar a todos los docentes de todos los colegios del Ecuador. Entonces, trabajamos en proyectos estratégicos y alianzas estratégicas para eso. En el 2020, esta es la página del Ministerio de Educación. Sí la están viendo, ¿verdad? ¿O no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, Ya. Sí, Ok, aquí en la página del Ministerio de Educación, ustedes tienen donde está el menú. Ustedes tienen, aquí está, menú. El menú y tendrían que tener currículo vigente, ¿verdad? Ustedes trabajan con el currículo del ministerio como todo colegio nacional. Por Imagino que los supuesto. libros, no sé si que los libros de texto también lo manejan ustedes o tienen sus propios textos para cada año. Es que Ya, tenemos tienen sus propios textos para cada materia, me refiero, matemáticas, ciencias sí, naturales, o se manejan con los libros de textos nacionales. no, nos manejamos con libros de textos particulares. Tenemos nuestros propios libros. Particulares, ya. Pero el currículo es igual para todos, independiente del libro, ¿no es cierto? Ya. Por supuesto. Entonces, ahora, aquí en la página del Ministerio de Educación, ustedes van a tener, conocen mejor que yo seguramente esto, y tienen aquí un apartado que dice material complementario. En material complementario ustedes tienen las guías que justamente el Ministerio hace con instituciones como la DGIN para que puedan generar, eh, llenar esos vacíos que no se pueden por ser tan específicos o que no se pudieron considerar en la actualización de los libros. Y aquí en las guías, en material curriculares, aquí está, miren, Guía de Conciencia Marítima y Cultura del Mar. El Ministerio de Educación nos reporta que todos los docentes del Ecuador tienen conocimiento de estos materiales desde el 2020. Mediante oficio nos dice que todos los docentes del Ecuador usan estos materiales. Pero vemos, y justamente por eso es tan valioso conversar con ustedes, que en la práctica, ustedes que son el colegio número 1 del Ecuador en conciencia marítima, porque no va a haber otro colegio tan específico como ustedes, no tienen conocimiento de este documento que lo hizo la Armada en desarrollo con los técnicos especializados y que está alineado a ciertas destrezas o criterios de desempeño, a ciertas materias, al currículo vigente para que se implemente. Entonces, lo que me dice su compañero para mí vale mucho oro porque justamente vamos a decirle al ministerio que algo está pasando en la comunicación entre el ente encargado y los docentes. Nos reportan casi un 60-70% de docentes que han sido capacitados en el módulo de conciencia marítima que hicimos con ellos y que se está implementando desde el 2017, con reportes así en Pichincha, Esmeraldas y todo. Pero en la práctica vemos que justamente hace falta todo. Entonces, lo que usted está pidiendo, compañero, o Sí, al menos no es un ideal, porque hay que mejorarlo, es el 2020, pero aquí al menos hay una base para poder ejemplificar, diversificar. Y esto lo vamos a ver en el taller 3, ¿no? Como le digo, me estoy adelantando. Eh, ¿Por qué? Porque
era necesario hacer esta aclaración. Entonces aquí, como Armada, nosotros tratamos de colocar en forma didáctica y desde un enfoque constructivista, tomando en cuenta que los docentes son especialistas en estos procesos de enseñanza, un, una serie de actividades. Mira, aquí está el concepto de conciencia marítima, están los links para las aventuras de Marvin, está información gráfica de los espacios marítimos, información básica sintetizada, se encuentran aspectos de la Convemar y una serie de actividades que en nuestra información formal que tenemos de Minero pensábamos que todos los colegios la estaban considerando. ¿Sí? Entonces ya la iremos revisando poco a poco en esto, pero recuerden que también la Armada y la DGI no son competentes para generar productos educativos en la educación formal básica. No es nuestra responsabilidad eso. Pero aunque no lo somos, tratamos de hacer productos como estos justamente tratando de ayudar a los docentes a que puedan cumplir su labor, ¿no? Y bueno, ojalá podamos revisar esa guía y ojalá ya este 2023, 2024 podamos, juntamente con ustedes, desarrollar una guía más profunda en torno a eso. Y lo revisaremos en el taller número 3 de la próxima semana. ¿Sí? Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con el taller 2, que es una continuación de este. Y el título del taller, en este taller 2, es Didáctica de la Conciencia Marítima. Ok, y aquí vamos a ir ya, pasamos al taller 1, que es lo más elemental en cuanto a conciencia marítima, conocer su concepto, conocer sus necesidades, sus problemáticas y todo lo que la Armada busca satisfacer. Y ahora vamos a enfocarnos a un taller diseñado para, para enseñar y sobre todo que toma como base un recurso que está accesible y público desde el 2017, que espero que ustedes lo hayan conocido. Es este recurso que ustedes están viendo en pantalla y que justamente este mes, o máximo el próximo mes, ya va a tener su versión número 2. Estoy tomando el recurso desde la página de la Cancillería. Déjenme pasarles aquí en la mensajería también para que la tengan, aunque si ustedes lo googlean, le ponen ahí Carta Didáctica del Territorio Marítimo Ecuatoriano, también lo van a encontrar. ¿Sí? Son 2 links, aunque en la práctica es un solo producto de lado y lado. Ahí les paso, ¿ya? Ok, entonces miren lo que tenemos aquí. Tenemos un producto denominado Carta Didáctica del Territorio Marítimo del Ecuador. En su versión 2 va a cambiar un poco el título, pero la información básicamente va a estar estructurada en forma muy similar con ciertas actualizaciones en estas áreas. Esta carta didáctica, como les repito, está accesible a cualquier persona en el Ecuador, a cualquier persona que tenga internet. Está conformado por 2 partes. Está conformado por una parte gráfica, donde se definen los límites internacionales, ¿sí? Perú, Colombia, Costa Rica. Hay un mapa aquí que describe justamente nuestro país en función de otros países. En la parte izquierda tenemos un cuadro de cifras de extensión del territorio de espacio marítimo y en la parte de abajo, si ustedes se fijan con detalle, hay una visión vertical, sería, para poder ver cómo el espacio marítimo va descendiendo, ¿verdad? Y se conecta justamente con la región insular. ¿Ok? Ahora, no es la única parte. Esta carta didáctica tiene otra información en la parte de aquí, donde se definen ciertos conceptos básicos y ciertos aspectos históricos también, aquí en la parte de derecha, que tienen que ver con límites internacionales. O sea, no se puede decir que es la panacea para toda la información vinculada con la Convemar, pero sí es un documento bastante suficiente para tener una idea general y al menos apuntalar un proyecto en cualquier nivel de búsqueda de información en este ámbito de la Convemar. Entonces, tengan los links a la mano porque vamos a hacer un ejercicio grupal igual sobre este producto y pongan mucha atención para ver cómo se desarrolla. Les sigo insistiendo que enciendan las cámaras, por favor, los que puedan hacerlo. Y quienes no puedan, manden un mensajito por interno para saber qué es lo que está ocurriendo, para saber si puedo tomarlos en cuenta en los ejercicios principalmente, ¿no? Y no incomodarlos. Bien,
Entonces, sobre la información vinculada aquí, o parte de esta información vinculada aquí, se diseñó un taller denominado Didáctica de la Conciencia Marítima. Este taller ha sido también muy difundido desde el 2020, que justamente el propósito de este taller es poder conocer, dar a conocer la información de la carta didáctica, ¿no? No vamos a ver la parte conceptual porque ya lo vimos en el taller anterior, ya ustedes ya tienen claro esto, ya se conecta con el taller anterior con este punto, pero sí, permítame un ratito, pero sí vamos a desarrollar esta partecita de aquí. Hay un micrófono abierto, me parece que se retorna un eco. Dame un segundito. A ver. No, ya. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Correcto. Entonces, en esta parte sí me voy a detener un poquito. Ya revisamos el concepto de conciencia marítima y no es lo único vinculado con conciencia marítima, no. Hay un sistema de pensamiento supra en torno a lo que es este ámbito y ustedes lo ven aquí, ¿no? La conciencia marítima es parte de los intereses marítimos nacionales. La, la definición de intereses marítimos, pues lo están viendo en pantalla, que son actividades y recursos naturales vivos y no vivos que el Estado desarrolla y posee en los ejes fluviales, zona marino-costera, espacios marítimos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y que en su conjunto representan factores fundamentales para asuntos en estas palabras: desarrollo, seguridad y supervivencia. Ahora, los intereses marítimos son más fáciles de entender desde sus componentes. ¿Y cuáles son sus componentes? Pues son los que están en la parte derecha de la pantalla. Y adivinen cuál es el componente principal con el que se inicia y el que es transversal para todas las áreas. Es conciencia marítima, ¿no? Entonces aquí podemos ya profundizar un poquito en lo que es la conciencia marítima también. Aparte de la definición que vimos del taller pasado y que profundizamos hoy, podemos decir que la conciencia marítima es parte de los componentes de los intereses marítimos nacionales. ¿Sí? Por eso es importante esta lámina. Ahora, ya yendo estrictamente al objetivo del taller, y aquí tenemos un ejercicio parecido a lo que ya vimos, y ya ustedes lo podrían responder tranquilamente, pero este taller parte de un diagnóstico, ¿no? Y este es el artículo 4 que yo les decía, en torno a la Constitución, ¿sí? Eh, que ya lo hemos conversado y lo hemos revisado. Quiero irme directamente a lo que el taller muestra. Este es el mapa que ya lo revisamos también. Recuerden que conversamos sobre esta problemática, ¿no? Y el lenguaje cartográfico, ya lo tenemos claro. Y vemos, por ejemplo, este mapa del Ministerio de Ambiente. Es un buen ejemplo de cómo se representa el Ecuador. ¿Por qué es un buen ejemplo? Porque miren, tienen una proyección cartográfica aquí en el continente y una proyección cartográfica para Galápagos, ¿sí? Ellos no están modificando la imagen mental. Verdaderamente aquí se refleja adecuadamente lo que es. Pero el punto principal aquí es este de aquí, este de aquí. Este mapita que está aquí, este gráfico que está aquí en la parte inferior, aquí en gris, eh, es un gráfico tomado de los libros de textos vigentes entre el 2016 y el 2019. Ustedes no lo están usando, pero no por eso puede ser que sus libros, los que están usando para desarrollar cada materia, tengan la misma problemática. ¿A qué me refiero? Ciertos libros de textos, ciertos libros de estudio de las escuelas y colegios describen información sobre Ecuador de esta manera. No solamente gráfica, sino también en conceptos y en definiciones. Entonces la carta didáctica es el recurso que nos imagen correcta del Ecuador, ¿no? Entonces, cómo se trabaja? Y aquí sí ya viene la parte práctica. Se trabaja de esta manera. Déjenme allí. Yo sé que va a ser imposible hacerlo ahora, ¿no? Pero yo quisiera, o sea,
los libros INEDU entre Ecuador. Como está aquí, hágaseles unas preguntas. A ver, eh, María, Aquí estoy. ¿qué todo está en una lámina que está viendo en pantalla? Gráfico. Lo que está viendo es información, un libro de escuela de quinto grado de la materia estudios sociales. Lo que está aquí es cero. Y al Ministerio ir al Ministerio de Educación y poder decirles, mire, ministerio, estos son sus libros, esto se les está enseñando. Cuando se les pregunta a los estudiantes sobre Ecuador, escogen el mapa 2, el mapa 6 y no el 5, tenemos un problema aquí. Necesitamos su ayuda para poder trabajar. Ahí salió la guía que les mostré, ahí salió la carta didáctica que ya lo estamos trabajando en este taller, pero la clave de toda esta estrategia de conciencia marítima se basó en el diagnóstico de los libros y el currículo. Entonces, por eso era mi pregunta y mi deseo, que si en el futuro podemos trabajar justamente con ustedes en analizar esos libros, pero yo sé que ya pueden ustedes dar evidencia y comentarios de que no se vinculan con conciencia marítima,
pero en estos ámbitos resulta necesario una demostración objetiva. O sea, ¿por qué no se vinculan? ¿Cuántas páginas están erradas? ¿Cuánto contenido educativo no corresponde? ¿Me explico? Entonces, ese trabajo que, bueno, no creo que sea parte de sus responsabilidades como docente, nos gustaría a nosotros conocer para verdaderamente valorar qué se puede hacer para mejorar la conciencia marítima desde un pilar. Creo que ahí sí está compartiendo pantalla ya, ¿no? Entonces, en ese contexto que les acabo de comentar y hacia ese enfoque, era que la compañera, que se me fue el nombre ya, quién era que estaba participando, le preguntaba qué está correcto o incorrecto en estos libros que se ven de tercer grado, de quinto grado, de sistema fiscal público. ¿Quién era la compañera? ¿Me recuerda? Yo, estoy leyéndole. Ah, ya, perdón, está, eso dígame, estoy a punto de dar la respuesta. Muy bien. ¿Qué está correcto o incorrecto aquí? ¿No? ¿Qué es lo que, en base al concepto de conciencia marítima, en base a lo que estamos viendo ya y lo que ya hemos venido hablando? Si es que necesita ayuda y quiere un comodín, mencione a un compañero o compañera para que le ayude. También se vale para comentar. La parte que yo puedo ver es en la parte que menciona solo la parte de tierra. De continental sería. Ujú. Ujú. ¿Por qué está Nos falta incorrecto eso? territorio insular. Entonces, fíjense, miren, sí, gracias, compañera. Justamente eso, lo que está sombreado en amarillo, mira, aquí en tercer grado se le dice que Ecuador es un país con aproximadamente 285.000 kilómetros cuadrados de superficie. No especificó terrestre, marítima. Aquí hay un gran problema, ¿ok? Vinculado con la imagen mental que vimos la sesión pasada. Acá, miren lo que dice de su país. Ecuador es un país más bien reducido. O sea, entonces, el estudiante de quinto grado dice, ah, ya, yo vivo en un país reducido. ¿Por qué lo llama reducido? Porque dice que Ecuador solamente comprende 257.000 kilómetros cuadrados. O sea, el 1.300.000 que da en total con el espacio marítimo no cuenta para estos estudiantes que tomaron este libro y que se educaron con este libro. ¿Sí? Y más aún, Entonces, territorio nacional, ¿no? Se contradice enormemente. Con los 257, acá dice 249.000. exacto. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense que son datos elementales vinculados con nuestra identidad nacional y que en el ente rector, el Ministerio de Educación, que es quien debe velar por esta objetividad, pues no está claro. ¿Sí? No está claro. Entonces, ¿cómo puede la carta didáctica ayudarnos a este ámbito? Pues justamente aquí en la parte inferior tiene esos datos para poder contrarrestar estas cifras erróneas. En la parte inferior se armó un cuadro donde se especifica cuánto de parte continental, cuánto de espacio marítimo, cuánto en total, para que justamente pueda ser difundido y pueda ser conocido. Es aquí la primera utilidad, ¿no? En cuanto a la carta didáctica y en cuanto al uso que se le puede dar. Aquí, si pueden leer, déjenme preguntarle aquí a alguien más. Estoy preguntando a todos los que tienen la cámara apagada, así que veamos a un caballero. Un caballero. Híjole, ningún caballero tiene la cámara apagada. Aquí está. Diego Ortega. No sé si ya le pregunté a Diego Ortega algo. Si ya le pregunté, me avisa ya. Diego, cuéntenos. En base. Sí, aló. Sí, ¿Sí me escucha, don Diego? Ya. En base a sí. lo que ya contestó su compañera y lo que hablamos, y según lo que se ve en pantalla, ¿cuál sería la respuesta correcta ante los datos de superficie nacional? La que se tome en cuenta tanto el espacio marino como el terrestre.
Ya, pero ¿cuánto refleja eso en cifras exactamente? No conozco la verdad cuánto se reflejará. Pero lo tiene en pantalla. Lo que pasa es que no puedo verlo claramente. Ah, ya. Era Híjole. 349.357. Ahí está Catherine. Catherine, ¿verdad? Catherine Íñiguez. Muy Correcto. bien. Repítale, por favor, Catherine. Gracias, compañero. 1.349.357,7 kilómetros cuadrados. Exacto. Sí, en términos gruesos, Ecuador es más de 80% más. Si ustedes pueden posicionar esa frase en sus estudiantes, que Ecuador es un país gigante de más de 1.300.000 kilómetros cuadrados, y que esa extensión y que toda esa inmensidad es 80% mar, habremos ganado ya una primera batalla en cuanto a difundir la conciencia marítima, porque pocos ecuatorianos conocen eso. ¿Ustedes lo conocían? Que Ecuador tiene más de 1.300.000 kilómetros cuadrados con la parte marítima, con el espacio marítimo. ¿Conocían ese dato? No se conocía exactamente ese dato, pero más o menos como que sí teníamos referencia de que el territorio marítimo es mucho más amplio del que nosotros teníamos conocimiento. Eso Como que sí, sospechábamos, dice Patricia. sospechamos, sí. Muy bien. Entonces, miren, por ahí vamos trabajando entonces, ¿no? Desde ahí tiene que nacer toda propuesta en cuanto a esto. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer uso de la carta didáctica en cuanto a la extensión territorial. Vamos a ver otro, que es fundamental aquí. Vamos a seguir preguntando. Déjenme ver por aquí a alguien que tenga la cámara apagada. Blanca León, ¿está por ahí? ¿O ya le Sí, pregunté? buenas tardes, dígame, pero me va a hacer Buenas pregunta, tardes. hágame más grande esa imagen que no veo, ¿ah? En serio, está en toda la pantalla, le cuento, Blanca. Está Lo que conectada pasa, desde su sí, lo que teléfono. pasa es que al Mm, leer tengo problemas, pero indíqueme, qué desee que le conteste. Igual que el anterior, ¿qué está correcto o incorrecto en estas imágenes? Aquí estamos A ver, hablando de libros de segundo grado y de tercer grado que estuvieron vigentes hasta el 2019 durante 4 años. ya, Pues sí, aquí dice mi país vecino y aquí usted ha resaltado algo que dice, Ecuador está ubicado en el sur del continente americano. Nues- Nuestros vecinos son Colombia, Perú y a ver, ¿qué dice aquí? y además estamos bañados por las aguas del Océano Pacífico. ¿Qué está Ya, correcto o incorrecto en esa descripción? ya. Lo incorrecto es que también nosotros limitamos con Costa Rica por las cordilleras la cordillera, si más no recuerdo, la de Cocos, porque Galápago está formado por 3 tipos de cordillera, que es la de Carnegie, la de Colón y la de Cocos. Y nosotros limitamos con Costa Rica. Obvio, tenemos que considerar ¿cómo se dice? El Ecuador territorial, el Ecuador marítimo, para indicar que somos limitantes con Costa Rica también. Ya, gracias, Blanquita. Muy bien, me quedo con la primera parte, ya vamos a hablar de la segunda. Ya, Si ustedes le ¿algo preguntan más? a un estudiante, no, por ahora no, Blanquita, gracias. Ya, Si gracias. ustedes le preguntan a un estudiante sobre este aspecto, ojalá que sus estudiantes puedan mencionar la respuesta correcta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros vecinos como país? Eh, la respuesta común es la clásica respuesta: Ecuador limita al norte con Colombia, sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico, ¿no? Y ahí se quedan. Eso hemos podido nosotros evidenciar en las charlas itinerantes de conciencia marítima que hemos desarrollado. Pero sería interesante conocer cómo están sus estudiantes en esto. Y justamente lo que decía su compañera, aquí está inadecuada, la respuesta está incompleta. ¿Ya? Y fíjense, son libros que estuvieron vigentes 4 años y no es excusa de que no sabía, porque la Conmemor está vigente desde el 2012. Estamos hablando que este diagnóstico fue hecho en el 2016-17. Y es triste que todavía en los libros que se actualizaron en el 2020 todavía mantengan los mismos errores del Ministerio de Educación. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Entonces, estos son los problemas que tienen que ver con lo que la carta didáctica puede ofrecer para hacer actividades de conciencia marítima, ¿no?
Entonces, aquí está lo que decía su compañera, ¿no? El límite internacional se encuentra diferenciado en la carta didáctica por este color, magenta, al norte con Colombia, sur con Perú, y aquí en esta franja de aquí con Costa Rica. ¿Por qué con Costa Rica? Pues bueno, porque aquí en este sector se cumplen las 200 millas. La cordillera del Coco no tiene mucha referencia aquí en este límite internacional, sino que aquí, justamente desde las líneas de base, que lo vamos a ver, Esa es se la zona cumple. económica exclusiva. Esta de aquí es la zona económica exclusiva vinculada con Galápagos. Así es. Ya lo vamos a ver también. Pero aquí es el límite internacional para Ecuador. Pero ocurre que Costa Rica tiene aquí una isla. Y para Costa Rica aquí es el límite internacional. Por eso tenemos aquí un límite. Es nuestro tercer país vecino. ¿Correcto? Entonces es bueno saber que ustedes ya manejan esto, porque docentes de otros colegios no lo tienen claro. No lo tienen claro. Entonces, miren cómo la carta didáctica va proporcionando estos recursos, ¿no? Para poder diferenciar, para poder sacar información, obtener datos precisos, porque si ustedes le hacen un zoom aquí, aquí hay datos exactos de latitud y de longitud, ¿sí? Aquí hay datos exactos incluso veriles que están aquí, de profundidad. Se puede sacar distancias porque la carta está a una escala más o menos referenciada que pueden proporcionar para un trabajo en cartografía, en estudios sociales, en ciencias naturales, en historia, en matemáticas quizás. Y de eso vamos a hablar un poquito ya más adelante, antes del cierre, aunque ya estamos llegando, ya nos cogió las 3:30, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Pero bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nos vamos a quedar hasta aquí por tiempo. No, creo que estaba claro, ¿eh? ¿Está claro esta parte? Sí. Sí está claro, está bien claro. Ya. Muy bien. ¿Qué necesito para el día de mañana? Por favor, el día de mañana vamos a trabajar en cómo usar la carta didáctica para poder desarrollar una actividad de conciencia marítima atada a un elemento del currículo vigente. ¿Sí? Entonces, tenemos que diseñar una. Les doy un ejemplo, ¿no? Busco una destreza que tenga que ver con lenguaje cartográfico, con interpretar mapas, o creo que hay una que se relaciona con diferenciar la ubicación de Ecuador en su contexto regional, me parece que es en estudios sociales. Ok, entonces yo cojo eso y yo digo, bueno, voy a desarrollar esta destreza con criterio de desempeño, utilizando la carta didáctica, sacando los datos de latitud y longitud, y voy a hacer que los estudiantes ploteen esas posiciones en Google Tierra, que es una herramienta gratuita. Por decirles un ejemplo hipotético, ¿no? No lo tienen que desarrollar. O alguien puede decir, no, yo que doy matemáticas, voy a utilizar los datos de escala de la carta didáctica para enseñar las reglas de tres simples, ya que el valor de escala permite sacar distancias haciendo una regla de tres simples. O voy a calcular cuál es el espacio en territorio de la cuadrilla de la proyección cartográfica en matemáticas para enseñarles, qué sé yo, una ecuación lineal. Ejemplos que se me pueden ocurrir que les puedan vincular a los chicos con algo de la carta. La persona de historia dice, no, yo voy a coger la carta didáctica en la parte posterior, la que no revisamos ahorita, donde están los hitos históricos para saber qué presidente tuvo más relevancia en el desarrollo histórico de los límites internacionales marítimos. Se me ocurre. ¿Sí? Entonces, yo sé que de pronto les estoy pidiendo más de lo que ustedes ya están en su tiempo libre, pero por ahí vayan pensando para que en la sesión de grupo que hagamos mañana salgan unas ideas que verdaderamente puedan ser aplicadas en el uso. Aquí el propósito de este taller es encontrarle un uso práctico y significativo a la carta didáctica. ¿Correcto? Perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy Sí, bien. está bien. Nos quedaríamos hasta ahí entonces. Estamos con 30 personas. Activen su cámara para hacer la captura, por favor, que tengo que remitir. Quienes no han activado todavía, les molesto 5 segunditos. ¿Ya? ¿Están todos? A ver, déjenme. Mil disculpas, mi cámara se pone así.
No es que la tengo apagada por que quiero, pero No se preocupe, yo entiendo. no, Sino pues que así me va a tomar lección todas las clases, profe. Y eso no no está válido. no es por mí, sino que ustedes saben que todo lo que hace Sí, la pero IMADA es ¿cómo hago? Pues registro, aquí, informe. bueno, Ya una yo vez le más, digo, yo le pongo una una vez más, fotito ahí ahí va. nomás. No sale. Es solamente para decir que cuánto estuvimos participando y ya más o menos. Lo más Gracias. importante aquí es que ustedes encuentren una utilidad en estos talleres, que verdaderamente cambien su forma de desarrollar la conciencia marítima. El resto ya Ahí es va, solo creo. complementario. Ahí va, creo. Listo, estimadísimos docentes, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda a las órdenes, si no nos veríamos mañana en la tarde a esta misma Ahí hora, sí. ¿ok? Ahí Muy sí va. amable. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego, Mucho. compañeros. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Profesor, míreme, aquí estoy. Ah, ya, a Gracias. ver, Hasta dale la mañana. captura, Blanquito, entonces. Ya. Gracias.